Bienvenidos a Care Production. Soy Carelia Riveras, una venezolana con experiencia en el mundo del entretenimiento. La producción de eventos es algo que me apasiona y me ha dado la oportunidad de compartir y trabajar con artistas increíbles, tanto en la música como en los geniales eventos de comedia. El talento de mis amigos es un nuevo segmento para presentar amigos muy valiosos que he conocido a lo largo de mi vida. Espero disfrutes tanto como yo esta historia. Bienvenido José Ricardo Pacheco al Talento de mis amigos, un segmento creado para contar historias de amigos talentosos que he conocido a lo largo de mi vida, y uno de ellos eres tú. Así que te doy la bienvenida, estoy feliz que estés conmigo y bueno, comienzo por preguntarte, ¿cómo descubriste que te gustaba la música? Bueno, Care, realmente súper agradecido contigo por tener la oportunidad de estar aquí. Estoy igual de emocionado que tú. De verdad, esto me llena de mucho entusiasmo. ¿Y cómo llegué a la música? Es una pregunta bastante particular porque yo creo que la música siempre ha estado conmigo. Y lo digo porque mi familia siempre cuenta dos anécdotas muy particulares, que era que cuando era bebé, yo siempre como que ejecutaba algún ritmo o alguna canción que mi cerebro recordara como algún lápiz o algo cuando estaba muy pequeño. Y hay una anécdota que me da mucha risa, que era cuando yo tenía 3 años, yo veía mucho una caricatura que se llama Tom y Jerry, de Hanna-Barbera, y hay un capítulo donde ellos están en una ópera. Bueno, mi mamá cuenta que yo dirigía la ópera cuando No yo era puede pequeño. ser. Entonces yo tendría unos 3 años y de verdad ese es uno de mis capítulos favoritos de Tom y Jerry, ¡Qué porque belleza! está en el Metropolitan de Nueva York haciendo la ópera Carmen y de verdad que creo que desde ahí comenzó todo. Siempre Eso fue algo estuvo, así como premonitorio. sí, fue algo premonitorio, es algo que yo llevaba conmigo desde que era pequeño. Qué lindo. Bueno, mira, aquí en esta entrevista yo estoy tan emocionada que yo siento que voy a llorar en cualquier momento. Me emociona muchísimo porque además eres un muchacho muy joven, tienes 25 años y ya al sol de hoy eres director de orquestas de hace más de 10, ¿cierto? Cierto, Y eres el director suplente de una gran orquesta, que es la Orquesta Gran Mariscal de Ayacucho. correcto. Y bueno, y estoy así, pero bueno, ansiosa de que nos cuentes desde un principio. Entonces, bueno, comentabas que la música comenzó desde los 3 años, casi un bebé. Sí, desde niño. Claro, yo cuando era más pequeño no tuve una formación musical como tal, sino era, como decir, estimulación, comiquitas, caricaturas, etcétera, que en ese entonces tenían un gran contenido también de música académica y eso le llega tanto a los chamos como a los adultos y era súper sabroso disfrutarla. Cuando cumplo los 10 años, estoy en quinto grado de primaria, nos empiezan a impartir clases de música. Entonces el profesor pidió que cada alumno comprara una flauta dulce para las clases de música. Él daba un poquito de lenguaje musical y todo esto y unas canciones. Venezuela, Estrellita y así eran cosas muy sencillas, pero sí descubrí, mi familia descubrió que yo tenía cierto talento para el instrumento. Y una vez hice un pequeño recital, me acuerdo, en la sala de la casa de mi abuela. Estaban toda mi familia sentada y bueno, todos encantados, todos vieron que había como un gusto muy especial y uno de mis tíos que trabajaba para el sistema de orquestas me llevó o nos pidió que nos llevara a San Antonio de los Altos, que se estaba abriendo un núcleo. Nosotros ni idea de que era un núcleo, pero nos acercamos. Ahí habían varios muchachos
yo, como te dije, tenía 10 años, habían otras personas de 16 años en adelante, y bueno, yo no conocía a nadie, yo me acerqué a una muchacha que era una muy querida amiga, y ella tocaba la flauta transversa, que es la metálica, que se toca de lado. Y bueno, a mí me llamó la atención el sonido, me llamó la atención que era similar en la digitación, y hasta ahí quedó ese encuentro. Me llama la profesora del jurado para yo hacer mi audición, y yo lo único que toqué fue Venezuela, que era lo que me sabía. No había preparado nada. Bueno, el jurado quedó encantado y de verdad, o sea, fue una experiencia muy linda. Y me dijeron, tienes que escoger un instrumento para estar en la orquesta. Ya yo tenía la referencia de la flauta y lo primero que dije fue, yo quiero la flauta, la otra flauta, la metálica, es lo que yo contesté. Ah, la flauta transversa, chévere. Me admitieron, me inscribieron y aproximadamente a la semana fue el primer ensayo del Núcleo San Antonio de los Altos, fue el 19 de abril de 2006. Fue en conjunto con el Núcleo Montalbán. La profesora Susan Siman apoyó al maestro Antonio Mallorca y Efraín Arteaga a crear el núcleo, y ese fue el primer ensayo, y ahí yo recibí mi instrumento. José Ricardo, cuéntame algo a los que no estamos así inmersos en este mundo de las orquestas. ¿Qué es el sistema de orquestas? Mira, el sistema de orquestas es un proyecto, una institución creada por el maestro José Antonio Abreu hace 46 años, que busca la integración de jóvenes, de niños, de todos los sectores del país mediante la práctica colectiva de la música. Y gracias a esa visión que tuvo el maestro hace 46 años, él decidió crear los núcleos en diferentes sectores del país. Actualmente, podemos decir que el núcleo es como la academia, pero no es solamente la academia, es la integración del ser humano, como niño, como núcleo familiar, como sociedad, como comunidad, y por eso el maestro le pone núcleo. O sea, es una integración, es una fuerza, no es una simple academia o una institución, una cosa sumamente fuerte que tiene que ver con la parte humana. Actualmente, en todo el territorio nacional tenemos más de 400 núcleos con más de 14 programas diferentes que integran a todos los jóvenes que estén interesados en acercarse a la música. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Y cuál es la cantidad de instrumentos que conforman una orquesta, más o menos? ¿Qué cantidad? Mira, la orquesta tiene aproximadamente más de unos 30 instrumentos, que puede variar realmente dependiendo del formato. Pero una orquesta sinfónica siempre se compone de instrumentos de cuerda, de vientos madera, de vientos metal y de percusión. En los de cuerda, rápidamente tenemos violín, viola, cello y contrabajo. La flauta, el oboe, el fagot y el clarinete son parte de los vientos madera. En los vientos metales, cornos, trompeta, tuba y trombón. Y en la percusión tenemos los tímpanis, pero también puede ser casi que cualquier cosa que se percuta, redoblantes, platillos, tantanes, castañuelas, es muy variado. Eso depende de la plantilla, pero el orgánico de una orquesta es más o menos eso, unos 20 instrumentos. Una vez en el núcleo San Antonio de los Altos, que es en el estado Miranda, empieza tu experiencia desde los 10 años. Cuéntame Sí. anécdotas, cuéntame qué cosas nos puedes decir de esa época. Mira, realmente es algo, fue una época muy bella, fue un mundo, fue descubrir un mundo completamente nuevo. El núcleo San Antonio, si bien tuvo su primer encuentro en el Centro Académico Infantil de Montalbán, luego nos mudamos a la UTAL, que es la Universidad de Trabajadores de América Latina. Es una sede que tiene la Universidad de San Antonio de los Altos, y nos prestaron el espacio por un tiempo. Éramos 15 músicos aproximadamente, y teníamos una viola, 3 violines, 4 flautas, un corno, no teníamos percusión, y ensayábamos en una sala muy pequeña. Y yo era muy chamo, y bueno, me estaba metiendo en ese mundo, era algo muy lindo. Y eso fue creciendo poco a poco, eso fue germinando. Luego que el maestro Efraín Arteaga se retira, entra el maestro Antonio Mallorca, la orquesta empieza a crecer, nos mudamos al Colegio Santa Mariana de Jesús, que tenía otras instalaciones. Luego crean el complejo cultural del municipio de Los Alias, y el maestro logra conseguir unos espacios ahí, y bueno, la orquesta se mudó. De hecho, actualmente el núcleo San Antonio de los Altos tiene su sede en el complejo cultural Los Alias. La orquesta empezó a crecer, empezamos a tener varios conciertos, tuvimos encuentros con algunas embajadas, conciertos con la Embajada de Portugal, con la Embajada de Japón, ahí mismo en San Antonio. Y realmente se formó una familia muy bella, como dije antes, de la mano del maestro Mallorca,
el crecimiento no fue solamente académico, sino a nivel personal, me ayudó muchísimo también. Hice, bueno, amigos de la vida, compañeros de la vida, y bueno, me ayudó a descubrir la pasión que es por la que bueno, estoy viviendo actualmente. Qué maravilla. De verdad que qué experiencia tan linda y desde tan pequeño, de verdad que, bueno, debió ser espectacular. Mira, y cuéntame algo. ¿Cómo empieza tu experiencia en la Orquesta Sinfónica Nacional Infantil Venezuela? Bueno, cuando yo cumplí más o menos los 14 años, se abrió una convocatoria en el año 2010 para formar la nueva camada, por así decirlo, de la Orquesta Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela. El ingreso a la orquesta era mediante una audición con un repertorio particular que mandan los directivos de la orquesta. A nosotros nos llega el repertorio, el maestro Antonio Mallorca le ofrece la audición a todo el que cumpliera con el límite de edad, que era entre los 14 y los, no, era entre los 10 aproximadamente y los 16 años. Este, y bueno, como yo entraba dentro del rango de edad, audicioné. Repertorio muy complejo, de hecho, para mí era bastante difícil, fue un reto, pero presenté mi audición, que fue en el núcleo San Agustín, en Parque Central, con todos los compañeros de la orquesta que fueron a audicionar, y a un rato me llega una llamada de un maestro muy querido, Marco Tarazona, y me dice, felicidades porque quedaste. Qué Yo, bien. pero, wow, pero ¿cómo que quedé? ¿En qué quedé? O sea, yo no sabía ni para dónde iba. Y era como, sí, quedaste en la orquesta, quedaste en la Infantil Nacional. De San Antonio de los Altos quedamos 11 personas, de los Altos Mirandinos, mejor dicho, de los Altos Mirandinos quedamos 11 de 4.000 audicionantes a nivel nacional. Qué belleza, qué Y bueno. se tomaron 360 muchachos a nivel nacional y se conformó esa nueva generación de la Infantil Nacional. Qué bonito. ¿Y cuánto tiempo duraste allí? Bueno, estuvimos aproximadamente desde abril hasta julio del año 2010. Si bien son encuentros nacionales, no era una orquesta que tuviera ensayos regulares, sino por encuentro. Me acuerdo que en abril aproximadamente tuvimos una semana de encuentros de diferentes partes del país en un solo sitio, bien fue en el Centro Académico Infantil Montalbán, y bueno, no, teníamos un alojamiento en uno de los hoteles de Caracas, y esa experiencia, antes de seguir hablando de todo lo que conlleva la orquesta, fue muy hermosa porque reúne al país en un solo sitio. Cuando digo reúne al país, que reúne al país. De la mano del maestro José Antonio, estuvimos 360 muchachos de todo el país. Yo tenía un compañero que era de Barquisimeto, otro que era de San Felipe, mi principal era de San Sebastián de los Reyes. Es una cosa, es muy emocionante realmente. Conoces mucha gente, integras al país con un solo fin. Mi experiencia con el maestro Rattle es una cosa que no ha tenido comparación porque Sir Simon Rattle, si bien es uno de los grandes exponentes de la música académica a nivel internacional, es una de las personas que yo admiro musicalmente y tener el honor de haberlo recibido en el aula magna es indescriptible. O sea, yo tenía 14 años, pero sabía quién era el director en aquel entonces de la Filarmónica de Berlín, actualmente director de la London Symphony y de la Orquesta Sinfónica de Baviera, la Radio Baviera. De verdad fue un honor haber estado ahí y la preparación para trabajar con Sir Simon Rattle fue bastante fuerte. Fue muy difícil, pero a todos nos movía la misma pasión, nos movía el mismo objetivo e hizo que el trabajo no fuera difícil, sino que se disfrutara muchísimo. O sea, a montar una sinfonía de Gustav Mahler con un repertorio de parte también latinoamericano, como era la obertura cubana de Gershwin, la danza del ballet Estancia el Malambo de Alberto Ginastera y la pavana para una infanta difunta, perdón, la pavana de Gabriel Fauré, fue una cosa que requirió muchísimo trabajo, muchos días de ensayo, de estudio. Tuvimos en 2 semanas, aproximadamente en julio del año 2010, junio-julio del año 2010, para trabajar con el maestro Rattel. Fue muy intenso, fue sumamente intenso, incluso los fines de semana, pero que esto estuvo desde las 8 de la mañana hasta 8 de la noche, 10 de la noche,
Si era con el maestro José Antonio Abreu, podía ser hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana, pero Wow. era algo que a nosotros nos movía. O sea, y tener el privilegio de haber ensayado con Gustavo Dudamel y con el maestro José Antonio Abreu presente, también es algo que yo admiro y que quiero muchísimo. O sea, es una cosa, bueno, no tengo palabras realmente. Y estar frente a Simon es increíble. O sea, todo lo que él representa y lo que logró con la orquesta, el producto está en el video, en el concierto, fue una cosa que no tengo cómo explicar. Es como la magia del director, que yo lo vivo y que lo vivo cuando lo veo, es una cosa increíble. Qué afortunado, o sea, todo lo que me estás contando, de verdad que bueno, siento esa emoción, la transmites y de verdad que qué bonito y qué afortunado fuiste en formar parte, además con el maestro José Antonio Abreu, que paz descanse, que ya no está con nosotros, pero qué trayectoria y qué enseñanzas dejó. Me siento, bueno, muy contenta de escuchar esto, de escuchar tu historia y la verdad, bueno, quiero saber más, quiero que me sigas contando porque empiezas tú luego de eso con esa chispa de la dirección. ¿Cómo llega un muchacho de 15 años a dirigir una gran orquesta? Bueno, fíjate, este, para cerrar un poco el tema con la Nacional Infantil, siempre recuerdo una frase que el maestro Antonio Mallorca nos decía: ustedes van a una experiencia nueva, van a enriquecerse y cuando regresen al núcleo, recuerden de dónde vinieron, recuerden de dónde surgieron y no lleguen aquí crecidos, lleguen aquí humildes. Eso a mí me quedó mucho porque si algo tiene que saber un buen artista es que la humildad es la base de todo. O sea, somos aprendices de la vida y somos aprendices de la música. Siempre vamos a estar aprendiendo. El director, si bien tiene una experiencia que necesita, que requiere, va a estar aprendiendo hasta el final de sus días. O sea, la escuela para nosotros no llega cuando te dan el título. La escuela es hasta el final de nuestros días. Y llegar a la dirección, en mi caso, fue otra chispa. Yo estaba fresco del Infantil Nacional también, tenía toda la experiencia, maestros invitados, etcétera, y estaba muy caliente en ese aspecto. Una vez nos tocó montar un repertorio este, para un concierto allá en San Antonio, y el maestro encargado no llegaba. Y bueno, esperamos 15, 20 minutos, y yo me levanté y bueno, comencé a afinar la orquesta, que éramos 15 flautistas. Afinamos, esperamos, y bueno, yo comencé a trabajar el repertorio que estábamos haciendo, creo que era algo de Prokofiev, si mal no recuerdo. Cuando el maestro llegó, él se quedó viendo, yo me quedé viéndolo, y él dijo: ok, sigue tú, no te preocupes, y se fue. O sea, Y yo dije, entró, bueno, pero te vio dirigiendo la orquesta y dijo, adelante, continúa. sí, era un salón muy pequeño, éramos solo flautistas, y él dijo: continúa, y se fue, y todos nos quedamos en el sitio, y yo, bueno, yo terminé el ensayo hasta la hora que nos tocó. Gracias a esa primera experiencia, vino el director del ensamble de flautas y dijo: las piezas son las siguientes, esta la dirijo yo, esta la dirige la profesora Isadora, que era la otra profesora del núcleo, Isadora Vargas, y la última la va a dirigir José Ricardo. Digo, ¿cómo voy a dirigir la orquesta de flautas si yo no sé dirigir? Era lo que yo tenía en la mente. Y ese fue mi primer debut como director en San Antonio con el ensamble de flautas de ese núcleo, con una pequeña pieza de Sergei Prokofiev, si mal no recuerdo. Y fue muy emocionante, pero a la vez era como que no sabía qué estaba haciendo, pero llegué. Era algo que me movió Maravilla. mucho. Qué buen comienzo, qué belleza, de verdad que sí. Oye, qué emocionante. Bueno, a raíz de esa primera chispa, de ese primer encuentro que yo tuve en la orquesta de flauta, causó cierta intriga en mi mente, ciertas preguntas, y empecé a ver el podio de la orquesta con otra visión. Lo primero que recuerdo que estaba en un ensayo y mi maestro estaba trabajando y yo dije: ¿qué se sentirá estar ahí? O sea, ¿qué se sentirá hacer música desde otro punto de vista? Este, y a partir de ahí empezaron a venir otras curiosidades. Empecé a meterme
me acuerdo que yo en los ensayos siempre escuchaba mucho la manera de trabajar del maestro con otras secciones, porque si bien cuando uno ensaya con la orquesta, a veces se detienen y se trabaja con alguna sección, bien sea la cuerda, los violines, la flauta, etcétera. Cuando el maestro trabajaba con la cuerda, yo ponía mucha atención, o sea, trabajaba con los metales y me llamaba la atención la forma en la que él ensayaba. Y por ahí empecé a meterme poco a poco y de repente él dijo, el repertorio es el siguiente, yo hago Guillermo Tell, doy la entrada del concierto y me voy. Me voy, ustedes tocan solo. Cuando termina el ensayo, yo tenía el score es la partitura del director, partitura de la obra, y le digo, maestro, yo quiero hacer esta obra. Si usted no la va a dirigir, yo quisiera dirigirla. Me acuerdo estaba muy tímido, pero él vio la partitura y dijo, nos vemos mañana, estudia. Le dije, voy a dirigir una orquesta, o sea, no sé cómo funciona, pero hablé con el director asistente del maestro Mallorca, que era Raúl Delgado. Mira, necesito ayuda para estudiarme el score, porque no sé cómo estudiar una partitura. Y ahí empecé a meterme con todos los instrumentos de la orquesta, las claves en las que lee cada instrumento, ya que cada uno lee un instrumento diferente y es un mundo. O sea, era un mundo que estaba descubriendo y ahí fue cuando Raúl Delgado se convirtió en mi primer maestro de dirección, mi primer tutor y tuve la oportunidad de dirigir Guillermo Tell en un concierto con la Orquesta Sinfónica Juvenil de San Antonio de los Altos. Y bueno, a partir de ahí comenzó mi formación como director. Qué bonito. Bueno, yo los quiero invitar a que escuchen un pedazo de este primer concierto que dirige José Ricardo Pacheco. O sea, la emoción, la piel de gallina, las lágrimas. ¿Qué sentiste tú en ese momento? O sea, se te ve con una euforia. ¿Qué sentiste por dentro? Bueno, esa primera vez, realmente, como todo primer acercamiento, yo estaba internamente, estaba muy nervioso, porque era mi primer debut, pero la energía que sentía en ese momento no la podía describir. O sea, la emoción que tenía, una vez empezaron a tocar las trompetas, todo empezó a fluir. La orquesta se conectó conmigo, todos nos conectamos y realmente fue muy eufórico, fue bastante enérgico haber hecho esa obertura de Rossini y fue una experiencia increíble. O sea, realmente la conexión que tiene el podio con la orquesta es una cosa que se siente, se escucha y se ve. No está desligado el director de la orquesta. Somos un equipo, pero cumplimos un rol diferente. Y ser parte de ese rol, ser parte de esa energía, es una cosa de verdad digna de estudio y de disfrute. Mira, José Ricardo, de verdad que la emoción de escuchar todas estas anécdotas tuyas en la orquesta, yo me imagino, bueno, qué sentirán tus papás, tu familia. No, esto debe ser, bueno, orgullo familiar, nacional. Y bueno, déjenme decirle, yo estoy en Londres, José Ricardo está en San Antonio de los Altos, que es en el estado Miranda, en Venezuela.
Así que nuevamente te agradezco por brindarme este espacio de poder contarles a todos tu historia y que sepan lo valioso que eres. Así que, bueno, después de tu gran experiencia como director de la orquesta, ¿qué pasa? Si ¿Continúas con la flauta? ¿Te separas de la orquesta y vas en la parte de dirección? ¿O lo pudiste mantener al mismo tiempo? Luego de ese concierto, que tuve la oportunidad de dirigir, vino mi estudio en la dirección orquestal, pero yo nunca descuidé mi instrumento. Yo mantuve tanto el estudio de la flauta como el estudio de la dirección a la par. De hecho, yo seguía tocando en la orquesta, pero mantenía mis estudios. Y de hecho me acuerdo, creo que si hay alguno de mis compañeros que esté viendo esto, se va a acordar, hasta el último día que estuve tocando en orquesta, yo siempre tenía un score, una partitura de la obra que estuviéramos montando. Cuando no estaba tocando, que el maestro trabajaba con otra sección, yo siempre estaba con la partitura. Era una manera también de llevar los estudios a la par. Y bueno, tenía mi repertorio de flauta, tenía mi repertorio de dirección con Raúl, mis clases con Javier Montilla, con Catherine Rivas, con Víctor Rojas, con varios maestros del Conservatorio de Música Simón Bolívar. También soy estudiante del conservatorio. Y la Orquesta de San Antonio toma un giro cuando se convierte en Orquesta Regional de los Altos Mirandinos. Se crean unas 34 orquestas a nivel nacional, que era para preparación a las orquestas profesionales. Y bueno, yo audicioné, estuve como primera flauta durante unos años y luego estuve como director asistente de esa orquesta, lo cual la responsabilidad era el doble porque tenía que rendir como principal de flauta y como asistente. Cuando el director no estaba, que en ese entonces era Raúl Delgado, yo hacía los ensayos. Trabajaba con la cuerda, trabajaba con los vientos o un ensayo completo con la orquesta y de vez en cuando compartíamos un concierto o él me cedía un concierto o él dirigía todo y yo tocaba. Fue un trabajo bastante bonito. A partir de esa experiencia, empecé a trabajar como director de la Orquesta Infantil de San Antonio, más adelante Orquesta Juvenil, y ya ahí tenía un poquito más de responsabilidad porque era director asistente de la regional, principal de flauta de la regional y era director de la infantil. Entonces Wow. era como, wow, bastantes cosas para hacer, pero era un aprendizaje constante. El núcleo siempre se mantenía en movimiento, había muchos conciertos, había mucha gente, y eso fue una experiencia increíble. Yo estuve como director hasta el año 2017 de esa orquesta, y cuando el maestro Raúl se retira, él se fue, él ahorita está viviendo en México con su familia, yo asumo la dirección de la Orquesta Juvenil de los Altos Mirandinos. Pasé de ser director asistente a ser director titular de la orquesta, con una nueva plantilla de la orquesta también. Era un bonito comienzo. Y estuve hasta el año 2019 trabajando con la Orquesta Juvenil de los Altos Mirandinos. El núcleo San Antonio y la región de los Altos Mirandinos fue mi primera casa musical. O sea, yo crecí ahí, me formé ahí, hice excelentes amigos, hubo experiencias de todo tipo, buenas y malas, pero todas siempre generan aprendizaje y de verdad estoy súper agradecido con el sistema por todos los años de formación que tuve en el núcleo San Antonio. ¿Cuándo comienzas tus estudios de dirección orquestal? Bueno, cuando uno se gradúa del liceo, uno siempre se pregunta qué va a estudiar. Ujú. Usualmente nadie sabe qué va a estudiar o no está seguro. Yo siempre supe que quería estudiar música y me decidí a estudiar dirección de orquesta desde que salí de bachillerato. Ese mismo año que salí, entré a la Universidad Nacional Experimental de las Artes a estudiar dirección de orquesta. Ahí comenzó mi formación con el maestro Carlos Sala Ballester y Rodolfo Salimbeni, el actual director de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, dos grandes maestros que le tengo un cariño, un respeto y una admiración enorme, dos personas muy cercanas a mí, de las cuales he aprendido hasta más no poder, experiencias y de todo tipo. Y adicional a eso, entré en el programa de formación académica del sistema, donde recibí clases con el maestro Gregory Carreño, con el maestro Alfredo Rogeles, con el maestro Christoph Talmón. También recibí inducciones, cursos de gerencia de núcleos. Eso es parte de la formación que no todo el mundo ve del director, la parte gerencial, la parte de gestor, que es súper importante Qué que importante, que sí. uno la maneje. Sí, porque uno siempre ve el director como la figura musical,
Y yo creo que el director tiene dos vertientes, el director musical y el director gerencial, o sea, el que el que realiza algún repertorio, que realiza conciertos, de repente hace giras a nivel mundial como director invitado, y el director titular o el director gerencial tiene otro tipo de rol, que es la parte de manejo de presupuestos, de personal, programación, contactos, etcétera, que eso ya es algo que es en otro nivel, ya es a nivel profesional. Y el director, a mi parecer, debe tener ambas. Debe buscar la manera de que sea un buen gerente y que sea un buen músico. Perfecto, no, me parece buenísimo, increíble, además todo el trabajo y la dedicación que tienes que tener, porque, oye, comenzaste desde muy jovencito, entonces pienso que la constancia, la disciplina que tuviste que tener desde muy pequeño, pues te llevó por este camino de éxito que estás teniendo hasta el sol de hoy, porque bueno, y todos los años que te quedan, porque eres muy joven todavía. Sígueme Claro, contando de tus claro, sí. experiencias en las orquestas. Bueno, como bien lo dijiste, la disciplina es súper importante para, no solo para la música, sino para cualquier cosa que uno haga en la vida. O sea, ser disciplinado y ser disciplinado con algo que te apasiona es más interesante. Siempre te va a mover. O sea, siempre vas a tener una motivación, aunque no quieras, aunque creas que no puedes, siempre vas a tener algo que te mueve. Ese fue mi caso. O sea, siempre me moví por la dirección, era algo que me apasiona muchísimo. Este, al estar trabajando con el maestro Rodolfo, tuve acercamientos a la ópera y realmente la ópera es otro mundo que también me abrió muchísimas puertas. Es una cosa que disfruto muchísimo hacer, de estudiar. Y empecé, yo trabajé con el maestro Del Pino, maestro David Del Pino, con la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas como asistente de ópera. Ahí me empecé a meter en otro mundo, en darme cuenta de que uno tiene que manejar también otros idiomas, el libreto, la escenografía, no, si bien no es responsabilidad del director musical, uno debe conocerlo. He tenido la oportunidad de trabajar en 3 óperas como director asistente y es una experiencia fascinante. Fascinante porque son todas las artes mezcladas en un solo sitio y de verdad que es increíble. Así como trabajé con Rodolfo, he trabajado con Antonio Delgado y la Gran Mariscal de Ayacucho y con Elisa Vegas y la Gran Mariscal de Ayacucho en la ópera Rigoletto, en la ópera Yanskiki, como director asistente. También trabajé con Isabel Palacio, que fue la directora de escena, con Alexandra Pérez, que fue otra directora de escena. Y meterme en la ópera para mí también ha sido un verdadero placer. Es un mundo que vale la pena inmiscuirse. Es muy apasionante, es muy entregado, es muy complejo, pero creo que es un complejo atractivo. Yo siempre creo que lo complejo es llamativo, que tiene una Sí, dificultad que uno quiere alcanzar. claro, claro que sí. ¿Y sueñas con algo en particular? ¿Sueñas con estar en algún sitio, hablando ahora de ópera, que hay tantos sitios en Europa, Wow, bueno, fuera del país, pero no sé, ¿tienes algún sueño en particular? wow, soñar, sueño muchísimo, realmente. Este, mira, hay un sitio que tuve también la oportunidad de estar y que quiero repetir, pero en otro rol, que fue en la sala Río Reina del Teatro Teresa Carreño. Nos llamaron a la Orquesta Juvenil para hacer la orquesta de la ópera Madama Butterfly de Puccini y fue la primera vez que toqué ópera. Esa fue mi primera chispa y estuve en el foso de la sala Río Reina y eso fue una cosa que yo dije, yo tengo que repetir esto. Sí, Ay, yo quisiera en algún momento, y sé que así va a ser, estar en el foso de la sala Río Reina haciendo ópera. Primero que nada porque o sea, Venezuela es mi casa y necesito, para mí, estar en ese foso otra vez y disfrutar de la sala Río Reina como es debido. Y afuera, wow, hay muchos sitios a nivel operático, ya que estamos hablando de este tema. Está el Royal Muscat de la ópera en Egipto, está el Teatro La Scala de Milán, está el Teatro de la Ópera de París. Son sitios que me encantaría de verdad disfrutar a nivel operático. ¿te ves dirigiendo alguna ópera afuera? Sí me veo haciendo ópera. Es muy curioso porque el mundo de la ópera requiere una dedicación especial y yo sí soy partidario de que el director
debe conocer un poco de todo. O sea, desde la música renacentista, la música barroca, hasta la música del siglo XXI uno debe tener un espectro bastante amplio. Y siempre he tenido la corazonada de que la ópera me va a llevar por un camino bastante interesante. Sí me veo haciendo ópera afuera, haciendo otros repertorios también, pero la ópera me llama. Por supuesto, el Metropolitan de la Ópera de Nueva York es uno de mis sueños. O sea, yo necesito estar sentado ahí viendo lo que sea o detrás de bambalinas trabajando en lo que sea, pero es algo que yo necesito vivir en algún momento. Claro. Pero bueno, pero dirigiendo. Yo te hablo así de sueño, yo quiero llegar allá. ¿Te estás preparando para algo grande? O sea, tú sientes que, oye, empezaste desde muy pequeño, con mucha disciplina. Tienes apenas 25 años, has logrado muchísimas cosas en todo este tiempo. Y los sueños se hacen realidad porque la disciplina y la constancia te llevan allá. Sí, yo sí me veo, o sea, me veo dirigiendo tanto aquí como afuera. Me veo materializando ópera, bien sea hay mucho que decir de la ópera, pero Puccini es un compositor que a mí me encanta, Verdi es otro compositor que también me fascina. Las óperas de Strauss, que son una maravilla, son súper complejas, pero son una maravilla. Sí me veo dirigiendo, materializando óperas afuera. Es un mundo que realmente es digno de explorar y es digno de seguirte metiendo. Y es lo que un gran maestro muy querido decía, uno está muy joven y uno cree que esto es que estos son 100 metros planos y es un maratón a largo plazo. Me lo dijo una vez en una clase, y digo, yo tengo la edad que tengo y todavía estoy o sea, no me siento en 100 metros planos, sino en un maratón a largo plazo. O sea, tómenlo con calma, busquen todas las experiencias, sueñen, creen, busquen y sigan adelante. Sigan adelante porque ahora es que les queda mundo. Quiero rescatar algo muy bonito que escuché cuando hace un momento te preguntaba sobre tu sueño, sobre dónde te veías dirigiendo y nombraste el Teresa Carreño. Teresa Carreño es, bueno, yo diría que el teatro más importante que tenemos en Venezuela. Y mientras hablabas, no te quise interrumpir, por eso te lo pregunto ahora, porque tocaste una fibra así muy, muy sensible como venezolana, que tengo muchos años viviendo fuera. Y, y me parece muy bonito que el primer lugar que hayas nombrado haya sido el Teresa Carreño. Sí, el Teresa Carreño para mí siempre ha sido una casa. El Teresa Carreño ha tomado un lugar muy especial en mi vida. Este, y yo creo que en general estamos en un momento donde apostarle a la cultura a Venezuela, en Venezuela, es el camino. O sea, apostarle a la cultura, apostarle al arte, va a ser un camino para que nos volvamos a reconciliar y que el país pueda seguir adelante. Y sigo insistiendo con el teatro carreño porque desde ese momento que toqué, yo dije, yo necesito repetir aquí porque esta es mi casa. O sea, hay una magia que mueve al teatro en cualquier rincón y solo lo entiende el que lo vive ahí. No tiene que ser músico. Solo el que va al teatro sabe que hay una magia que se mueve. Hace poco se hizo el musical Los Miserables, que lo hizo la Gran Mariscal de Ayacucho con Elisa Vega y un elenco. Y el movimiento fue impresionante. Y eso ocurrió aquí en Venezuela. Entonces, mucha gente, la gente lloraba, gritaba, emocionada. O sea, yo fui a una de las funciones y fue una cosa increíble. Entonces yo insisto en que hay que apostarle a Venezuela y a la cultura. Y no hay magia que no traiga el hogar. O sea, de verdad, el Teresa Carreño es un sitio que yo quiero frecuentar en mi vida. Ahorita, adelante, o sea, no quiero dejar de estar en la Sala Reina o en el Teatro Municipal de Caracas. Es una cosa que no puedo explicarlo. Muy Qué bello. bonito. Bueno, es algo que yo pues aplaudo, que valoro, que la verdad eh, eres ejemplo, un ejemplo, bueno, de la juventud venezolana que todavía está allí, como decimos los venezolanos, echándole pichón y formándote, creciendo a nivel de dirección, a nivel musical, obviamente, y bueno, apostándole al país. Y
y claro que necesitamos mucho José Ricardo Pacheco allá, porque imagínate, o sea, hay tanto, tanto talento que eso hay que eso hay, esas semillitas hay que regarlas y que crezcan. Sí, actualmente hay muchas personas apostándole al país, apostándole a la cultura, bien sea trabajando desde casa, bien sea trabajando en silencio. Yo los conozco y sé que le están apostando a esto. Ni uno de mis maestros busca rescatar una compositora. Estar trabajando ahorita con Elisa Vegas en la Gran Mariscal de Ayacucho, para mí ha sido un aprendizaje increíble. Yo tengo solo 2 años trabajando con la orquesta, o año y medio, y ha sido un aprendizaje único. Y ella es una mujer que ciegamente apuesta a Venezuela. O sea, se mueve por el país, se mueve por la orquesta, y así como ella, hay muchos. O sea, le mando, si está viendo la entrevista, le mando un beso y un abrazo a Elisa, y a todos los integrantes de la orquesta que me abrieron las puertas para trabajar con ellos. Actualmente estoy como director asistente de la orquesta y bueno, seguir apostando desde donde estamos, seguir creciendo, seguir trabajando. Creo que es importante en este momento tan difícil que vive el país y el mundo. O sea, yo sí creo que la cultura es lo que va a rescatar la parte humana del mundo. O sea, hemos estado muy tocados a nivel sentimental, a nivel psicológico, y ese respiro que la gente necesita va a venir desde el arte. Así es, bueno, que así sea. Cuéntame de tu experiencia en la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho. Estabas empezando a decir que eres el director asistente. ¿De qué se trata tu rol en esta orquesta? Bueno, ser director asistente de una orquesta profesional, o mejor dicho, ser director de una orquesta profesional es una responsabilidad que se disfruta. Y yo creo que para llegar hasta donde uno está llegando y donde uno está apostando a llegar, tienes que disfrutar de lo que haces. Y yo llegué dada un disfrute anterior, un placer anterior, que era la ópera. Yo me acerqué a Elisa Vegas por el contacto de un amigo. Sabía que la orquesta iba a ser ópera y estaba interesado en trabajar como asistente. O sea, que tú fuiste el que buscaste esa oportunidad. Sí, realmente yo estaba buscando experiencia. O sea, era un momento de mi vida donde yo dije, necesito otras experiencias. Y me interesaba el mundo operático, sabía que mi maestro tenía la orquesta, pero no estaba haciendo ópera en ese entonces. Y bueno, llegó la orquesta que dirige Elisa Vega. Y bueno, nos sentamos a conversar un día, poquito una pequeña entrevista, y como a la semana más o menos nos volvimos a encontrar. Yo tenía la partitura de la ópera Rigoletto de Verdi, sabía que la orquesta la iba a hacer. Ella la chequeó un momento y dijo, yo quiero que tú montes la ópera con la orquesta. O sea, yo voy a estar de viaje una semana y durante esa semana quiero que te encargues de la orquesta y te encargues del coro. Wow. Y sí, yo dije lo mismo, yo, wow. Y le dije, bueno, sí, yo estudio la ópera y yo me dedico y yo monto la orquesta y así fue. Estuve una semana trabajando en las mañanas con la orquesta y en la tarde con el elenco y el coro. Y fue una experiencia enriquecedora en todos los aspectos. Elisa estuvo muy contenta con mi trabajo. Hicimos 2 funciones de ópera, una de ellas cayó en mi cumpleaños, por cierto, y fue un regalo excelente, ¿verdad? Si yo pudiera tener regalos así el resto de mi vida, soy feliz. Qué maravilla. Haciendo ópera o haciendo conciertos de lo que sea, yo soy feliz con ese regalo de cumpleaños. Y luego de eso, bueno, a la maestra le gustó mucho el trabajo y realmente me dejó como parte del equipo. Y desde ese entonces ha venido un trabajo maravilloso. Ella es una muchacha increíble, es una querida amiga, es una gerente impresionante. O sea, siento que el aprendizaje es mutuo entre los dos. También tenemos a Alejandro Muñoz, que es el otro director asistente de la orquesta. Somos un trío dinámico que está está al frente de la orquesta a nivel artístico. Y esa orquesta, me identifico mucho con la orquesta porque es, es muy irreverente, es muy proactiva, es muy de no creer en los estigmas, sino de lanzarse a la piscina con lo que sea. La orquesta aborda muchos estilos, no solo el sinfónico, no solo la ópera, y no tiene miedo al cambio, no tiene resistencia a los cambios, y siempre estamos en constante, en navegar constantemente aguas un poco más turbulentas que la otra, pero la orquesta las resiste, y eso es algo que me identifica muchísimo. ¿Cuáles son
los retos a los que estás enfrentado como director asistente. Bueno, yo siempre digo que la asistencia a la dirección musical es una especie de dirección interina. Uno tiene que estar empapado de muchas cosas. Evidentemente, la preparación que un director requiere para estar al frente de la orquesta, ya todos la sabemos, o sea, requiere un conocimiento musical bastante amplio, elementos de comunicación que uno debe manejar para poder dirigirse a la orquesta, entre otras cosas, pero al ser director asistente tienes que estar doblemente preparado precisamente por si se ausenta el director titular y tú tienes que asumir la batuta, literalmente asumir la batuta en ese aspecto. Uno Sí, debe estar en constante comunicación con todo el equipo. Es una de las cosas que he aprendido ahí, aprender a delegar también diferentes funciones y supervisar todos los trabajos que está haciendo la orquesta. En mi caso, bueno, manejo de repertorio, todos los repertorios que vienen, tener las partituras, las partes con el concertino, las arcadas, las listas, la reproducción de la música, estar en constante comunicación con el coordinador o con el presidente de la orquesta para los nuevos eventos. O sea, es una supervisión constante. Y por supuesto ejecución y planificación y muchas cosas. Siempre hay, como todo, hay alguna llama que apagar o de repente algo que no surgió bien y bueno, hay que resolverlo, pero eso es parte de la dinámica y lo sigue haciendo emocionante. claro, no, no, no. Bueno, me imagino por toda esta experiencia que estás, pues, bueno, palpando muy de cerca, que además te hace, pues, una persona súper preparada. Yo te estoy escuchando y yo estoy aquí maravillada porque yo digo, wow, o sea, sí tienes que tener la preparación, bueno, como que al doble, porque como dices tú, falta el director principal y al primero que llaman al bate, hablando en términos beisbolísticos, eres tú. Así que me imagino que debe ser muy emocionante, la verdad que sí. Sí, es muy emocionante y si algo puedo acotar es que entre las bendiciones que tiene Venezuela es que es el país de las orquestas. Y es una ventaja que creo que no tenemos o no lo tienen los directores de repente en Estados Unidos o en Europa, que usualmente estudian una cierta cantidad de años, sacan su título, su maestría o su posgrado y no tienen mucha práctica orquestal, quizás uno o dos ensayos o algún conciertico, pero después no tienen orquesta. En Venezuela es al revés. Gracias al sistema y a todas las orquestas que existen, uno está en la orquesta y uno tiene la experiencia antes que la titulación, por así decirlo. Claro. Entonces, eso para mí y para todos mis colegas que están estudiando dirección o que son directores actualmente, la gran mayoría arrancamos así. Tuvimos la experiencia y después tuvimos la titulación. Y eso te da otro espectro, te da otra formación y te da otro punto de vista de cómo abordar las orquestas, no solo del punto de vista académico. No quiero decir con esto que la formación en Europa es excelente, es fantástica, pero estar dentro de la experiencia primero siempre da otro plus. Y eso es algo que tenemos aquí. Elisa Vegas también creció de esa manera. El maestro Rodolfo Salimbeni, que es nuestro maestro, creció de la misma forma gracias a Venezuela. Dentro de todo, Venezuela aún tiene chispa para esto. Claro que sí, no, imagínate, qué emoción, porque además la cantidad de talento que hay allí, o sea, bueno, principalmente, como te dije hace un momento, agradecida que estés aquí conmigo este día, me has llenado de felicidad esta tarde, escuchando todas tus anécdotas, toda tu formación y bueno, muy, muy orgullosa de escuchar a un joven que promete, a un joven que más adelante lo seguiremos viendo y ojalá Care Production, esta ventanita del talento de mis amigos te abra muchas puertas. Deseo de todo corazón que así sea. Y bueno, por lo menos las puertas de Londres las tienes abiertas, pues si quieres venir en algún momento aquí, te vamos a apoyar, Agradecido, Cara, de verdad. te vamos a apoyar y para eso es que estamos, porque yo creo que debemos apoyarnos entre todos, ¿no? De poquito en poquito, este tipo que justamente, ¿no? La esencia de este segmento es más que todo podernos conectar a nivel mundial y poder expresar en otros lugares lo talentosos que somos los venezolanos, pues me incluyo, porque
porque es la manera en la que crecimos, ¿no? Con Es disciplina, correcto. trabajando y sabiendo que tenemos mucha sustancia que transmitirle al mundo entero. Sí, y de hecho la sustancia venezolana es tan fuerte que hace poco estaba escuchando una querida colega, una querida amiga que está, bueno, ahorita ganó un premio de la orquesta en un concurso de dirección, etcétera, y está recorriendo Europa y escuchando la entrevista, ella dice que al encontrarse con venezolanos, aunque no los conozca, hay una chispa, hay una conexión inmediata. Puedo no conocerte, no saber quién es, pero hay algo. Y creo que Sí. eso es lo que hace que todos estemos conectados, no importa en el sitio en el que estés. Entonces, por eso me encanta este espacio que tiene. Estamos conectando en este momento quizás con muchos venezolanos que quizás sientan exactamente lo mismo que yo o sientan lo mismo que tú que estás fuera de Venezuela y que lo entienden de otra manera. Y el calor venezolano vive en todo el mundo. Vive, se preserva en cada hogar y trasciende. Te agradezco, José Ricardo Pacheco, por haber estado conmigo en El Talento de Mis Amigos. Ha sido una tarde maravillosa de poder escuchar Completamente. tantas anécdotas bonitas. Empezar desde esa semillita que tuviste a los 3 años, esa chispita que te encendió ese gusto musical. Y bueno, y conocer todo lo que fue tu experiencia, tu disciplina, tus estudios, tus sueños, que todo se ha ido cumpliendo y yo te vislumbro muchísimo éxito y espero que esta ventana Gracias. sirva para que te conozcan en muchos lugares y conecten contigo, conecten conmigo y sigamos sembrando cosas bonitas. Yo súper agradecido contigo. De verdad que este pequeño segmento me ha movido emocionalmente en muchos aspectos porque me tuve que recordar experiencias hermosas de mi vida artística y mi vida en general y de verdad que es un segmento que vale la pena. Yo sí te digo, súper contento de que lo hayas creado, que lo mantengas, que tengas todos los invitados que puedas tener y que sean venezolanos y que todos nos volvamos a conectar en algún momento. De verdad, súper agradecido contigo. Espero en algún momento podamos vernos en persona, Dios mediante en Londres, que también está en mis destinos culturales y profesionales, Dios mediante. Y bueno, de verdad no tengo nada que agregar, sino agradecerte el espacio. First time in Venezuela. You never heard this before.